Pues es una bendición de parte de Dios bien grande poder estar aquí con ustedes esta tarde. Eh, la verdad que yo me siento pues en casa, ¿no? Cuando vengo a visitarlos aquí y pues la verdad que pues muy bien, ¿no? Muy contento. Ahora pues venimos aquí a pasar un rato con ustedes. Estamos en la comunidad de Veracruz y pues la verdad que Dios en este tiempo ha puesto algo en mi corazón que está muy, pues muy marcado, muy presente. Y la verdad que es algo muy especial también, ¿no? Por favor, si quieren acompañarme en Daniel, en el capítulo 1, por favor. Vamos a leer aquí un poco una porción de la palabra de Dios. ¿Ya lo tenemos? Vamos a comenzar y dice, en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajera de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiera tacha alguna, de buen parecer, enseñados en sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñaran las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. Entonces aquí vamos a parar un momentito. Esta historia, desde que yo la leí la primera vez, la verdad que me cautivó, tocó mucho mi corazón. Me llamó mucho la atención también ver, conocer la vida de este hombre, de Daniel, cómo cómo Dios estaba con él, cómo podía pues disfrutar de ese respaldo que Dios tenía sobre de su vida, a pesar de que estaba pasando unas situaciones bien complicadas, ¿no? Si nosotros vemos aquí, Daniel fue llevado a Babilonia, fue llevado cautivo, fue llevado junto con todo, pues, la gente, ¿no? Los nobles, las gentes que tenían oficios, fueron llevados cautivos de Jerusalén a Babilonia, eh, y pues estaban viviendo una vida que no, pues no podían vivir con una libertad como tal, ¿no? Tampoco eran esclavos, porque hay que hacer una diferencia también entre la esclavitud y la cautividad, son dos cosas diferentes, ¿no? En la esclavitud, por decir, cuando el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, pues no podían hacer nada, ¿no? Simplemente hacían lo que le decían los egipcios, el trabajo que tenían que hacer, y pues es diferente la esclavitud de lo que es la cautividad. En la cautividad podían desarrollar ciertas funciones, eran gente en específico también, porque ¿qué requisitos es los que estaba pidiendo Nabucodonosor al jefe de sus eunucos, Aspenaz? Estaba pidiendo que trajera de los príncipes de Israel, de Jerusalén, de Judá, que trajera a los jóvenes más, que no hubiera ninguna tacha en ellos, ¿verdad? ¿Qué otro requisito puso Nabucodonosor? Ayúdenme. De buen entendimiento. ¿Qué más? ¿Qué más? De buen parecer, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra virtud buscaba o qué otra característica buscaba este enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen parecer, idóneos para estar en el palacio del rey?
Entonces, no era cualquier tipo de persona la que podía también, pues, participar de esas cosas, ¿no? Pero aquí Daniel había sido llevado con todo el pueblo pues de Judá, y habían quedado la gente pobre ahí en Jerusalén, y les manda llamar Nabucodonosor, ¿no? Para que pudieran ser enseñados. Piden unas características, y dentro de esos jóvenes que reunían esas características, pues estaba Daniel, estaban otros amigos también, y dice que pues estaban ahí cautivos, pero en ese momento estarían pasando una situación complicadísima, ¿no? Porque habían sido llevados de donde ellos eran originarios, no de una buena manera. No le dijeron, oyes, mira, Daniel, ¿nos quieres acompañar a Babilonia? Porque pues tenemos ahí preparado a lo mejor que puedas estar delante de Nabucodonosor. Fueron llevados cautivos, sufrieron violencia, mataron a muchísima gente. De hecho, al rey que estaba reinando en ese tiempo, le sacaron los ojos, ¿verdad? Mataron, degollaron a todos sus hijos. Entonces, en ese tiempo estaba de profeta Jeremías. Jeremías fue perdonado, y de hecho le dieron la libertad de poder decidir qué quería hacer, si irse a Babilonia con Nabuzaradán, que era el capitán o el general del ejército de Nabucodonosor, o regresarse a Jerusalén y vivir con ese pueblo que quedó ahí solitario, ¿no? En Jerusalén. Entonces, si vemos el panorama completo, era algo terrible lo que había pasado, ¿no? A cuenta de la dureza del corazón que había persistido en el pueblo de Judá. Dios había hablado a través de su profeta, a través de muchos profetas, pero ellos persistieron en sus caminos, ¿no? Al punto que llegaron a ocasionar esto, que fueran llevados cautivos a Babilonia. Y dentro de toda esa escena, pues encontramos a estos jóvenes, a Daniel, estaba también Ananías, se llamaba, Misael, Azarías. Y dice que fueron llamados ahí a la presencia de Nabucodonosor para ser preparados, pero aquí pasó algo muy importante, ¿no? Y vamos a seguir leyendo, por favor, en el 5. Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criaran 3 años, para que al fin de ellos se presentaran delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Y a estos el jefe de los eunucos puso nombres, les cambió del nombre. A Daniel les puso Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón que no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no le obligara a contaminarse, y puso Dios a Daniel ¿en qué? En gracia. Y esa es la palabra pues que Dios ha estado en este tiempo derramando, la verdad, en mi corazón, en mi vida, de poder buscar esa parte, de ver, de exaltar la gracia que Dios ha derramado en cada uno de nosotros. Probablemente, si tú te has dado cuenta de que has hallado gracia delante de Dios, pues eres bienaventurado, la verdad. Pero lamentablemente, a veces a nuestro alrededor hay personas que no se han dado cuenta que Dios ha tenido gracia ya de tu vida. El simple hecho de que nos ha separado, nos ha apartado y nos ha permitido estar el día de hoy escuchando de su palabra, tratando de conocer un poquito más a aquel que nos ha llamado para poder agradarle y para poder servirle como tenemos que servirle, para poder recibir ese regalo que Él nos ha dado. Eso es una gracia que no merecíamos. Y si no, pregúntaselo a alguna de las personas con las que vivías anteriormente. Hace poco me enteré que uno de mis amigos que tenía yo antes de venir a Reto y de conocer de Cristo,
pues perdió la vida, ¿no? Hace poco, y era como 8 años más joven que yo. Y te das cuenta de la gracia que Dios ha tenido pues con tu vida, ¿no? Es algo precioso, es algo inmerecido y es algo que, pues de alguna manera no tenemos cómo pagarlo, ¿no? Pero aquí Daniel había hallado gracia delante de los ojos de Dios y dice que Dios lo puso en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos, y a lo mejor nosotros lo leemos así, decimos, pues como que no tiene nada de especial esto, ¿no? Pero tú toma en cuenta que tú estás, a ver, aquí alguien que sea muy apegado a su familia, ¿no? Porque no era cualquier tipo de persona, Daniel. Dice, llama de los príncipes, de la gente joven, que sea sin tacha, que sea incluso que tenga un buen aspecto físico, ¿no? Que sea una persona así que esté, pues, atractiva, que sea guapo, ¿no? Aquí más de uno podríamos haber sido llamados ahí, ¿no? ¿Sí o no? Todos los jovenazos así bien bonachones, bien gorditos, bien, con un aspecto físico bien, ¿no? Cualquiera hubiera podido ser llamado para allá de los que están aquí, los jóvenes. Pero Daniel estaba ahí, fue llamado, pero él la vida que tenía en Jerusalén no era una vida de, pues de un nivel bajo, ¿no? O de un nivel social bajo. Y de repente es llevado, le quitan todas sus propiedades, le quitan todo lo que tenía, se queda sin absolutamente nada y es transportado a un país extranjero, a un lugar que ni siquiera hablaban el mismo idioma, fuera separado de su familia, quitado de todos los bienes y todas las cosas de las que él gozaba. ¿Y quién se atrevería a decir, no, Señor, ayúdame a no contaminarme? Imagínate que tú logras algo en esta vida y tu familia te quiere un montón y tienes cosas materiales y de repente pierdes todo y le vas a decir a Dios, gracias, Señor, ayúdame a no contaminarme con las cosas de este mundo. Es complicado, ¿verdad? Es complicado que sufriendo estas cosas y estas situaciones una persona tenga el corazón de decirle todavía y de proponerse en su corazón de decir, yo no me quiero contaminar, yo quiero mantenerme fiel a mi Dios, que aunque las circunstancias son contrarias totalmente a lo que probablemente podría estar esperando o pensando, yo sigo confiando en ese Dios que un día me prometió, pues lo que le haya prometido a Daniel, porque él estaba aferrado a algo que Dios le había prometido. Él conocía, era una persona que había sido instruida, pero tenía un corazón precioso delante de Dios, porque no le importó todas las cosas que él había perdido, que él estaba pasando. Y cuando él se enteró de que el rey había dispuesto, que ya les había preparado una porción para comer y que ya les había separado un vino para tomar, cosas que no estaban permitidas dentro pues de la religión, por decirlo así, judía, ¿no? Y Daniel se propuso en su corazón no contaminarse, no comer un animal impuro, que seguramente dentro de los alimentos que comía el rey, pues habría cerdo, ¿no? Y muchas cosas que los judíos hasta el día de hoy se abstienen de ello. Y Daniel se propuso no contaminarse. Ahora, tú ves la otra parte y tú imagínate, ¿no? Aquí nada más simplemente te agarra un policía del Estado de México y a ver, dile que te libre. De un día que no circules, que te agarre y dile que te perdone la multa. ¿Te la perdona? Algunos bien convencidos dicen, no, se ve que ya los agarraron, ¿verdad? Tú imagínate, Aspenaz, una persona con un estatus muy alto dentro del imperio babilonio. Y de repente llega Daniel y le dice, oye, mira, ¿sabes qué? Yo soy judío, yo no puedo comer puerco, yo no puedo tomar ese vino. Por favor, a mí dame puras verduras, ¿sale? Y aquí podemos ver la gracia que Dios derramó en la vida de Daniel y dice que le puso en gracia a los ojos de Aspenaz. Y con todo y esto, Aspenaz le dice, vamos a seguir leyendo, por favor.
En el 9, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló su comida y su bebida, pues luego que él vea sus rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a ustedes, condenarán para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Belsasar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Y compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey. Y haz pues con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos, ¿cuántos días? 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos como mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Belsasar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber. ¿Y qué les daba? Legumbres. Tú imagínate, estaba poniendo en juego nada más y nada menos que su cabeza, llevándose incluso, porque estaba desobedeciendo una orden directa del rey. Aunque los muchachos estuvieran bien robustos y con un rostro radiante, estaba desobedeciendo, pero él dice que se llevaba los alimentos que traían para estos 4 amigos y les daba legumbres y les daba agua. Fíjate si no es hallar gracia delante de Dios. Y cuando tú hallas gracia delante de Dios, Dios te pone en gracia delante de cualquiera, delante de las personas. Y a veces cerramos en el orden de esos factores. A veces queremos hallar la gracia de alguna persona, queremos hallar la gracia de nuestro jefe en el trabajo, queremos hallar la gracia de nuestra esposa en la familia, queremos hallar la gracia de nuestros amigos. Por eso caemos muchas veces en conductas que son incorrectas. Pero cuando nosotros buscamos agradar a Dios, entonces Dios nos pone en gracia, porque es importantísimo que como cristianos vivamos dentro de esa gracia de Dios. Y esa gracia de Dios se manifiesta también de una manera muy notoria en la vida de las personas. Y dice que se llevaba y les daba de comer legumbres. En el 17 dice: a estos 4 muchachos les dio conocimiento. ¿Y qué más? Vamos a ver todas las cosas que acompañan también cuando nosotros habitamos y cuando estamos dentro de la gracia de Dios. Yo por eso le digo luego a los muchachos cuando se les olvida algo: ya no pongas de pretexto, ay, es que soy muy olvidadizo, es que me quedé mal de la memoria porque ya no me acuerdo de las cosas. Digo, no te justifiques en eso. Cree en lo que Dios hace cuando derrama de su gracia en tu vida. Y a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños pasados, pues los días, el fin de los cuales había dicho el rey que los trajeran. El jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Y los halló, ¿cuántas veces? 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Y aquí podemos ver esta historia. No es una historia como hablamos, como una historieta. Cuando hablamos de historia es un hecho que sucedió y nosotros damos por asentado que la palabra de Dios es veraz, que la palabra de Dios lo que nos está narrando no es una historieta, sino que es una historia, algo verídico. Y cuando nosotros leemos estas cosas, tiene que despertar en nuestro corazón ese anhelo
de poder buscar estas cosas que cuando una persona nos pone como ejemplo, tener un corazón que busca y que encuentra la gracia de Dios, cómo Dios derrama una bendición. No hablamos de cosas materiales, aunque también derrama cosas materiales como bendición, pero en tu vida, en tu corazón, aquí está hablando de que les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras. Ninguno de los magos ni de los caldeos que habitaban en Babilonia fueron hallados mejores que Daniel y sus amigos. De hecho, fueron hallados 10 veces superior a la persona más sabia que había ahí en Babilonia. Y fíjate si los babilonios fueron un imperio potente, ¿no? De hecho, uno de los vestigios que dejaron ellos estaba catalogado todavía como una de las maravillas del mundo antiguo, ¿no? Si han oído de los jardines colgantes de Babilonia o no. Eso estaba todavía catalogado dentro, no eran cualquier tipo de nación, fueron un imperio que conquistaron muchísimos lugares. Dios utilizó a Nabucodonosor para poder para reprender a su pueblo también. Pero con todo eso, Daniel y sus amigos fueron hallados 10 veces más inteligentes. Entonces Dios también es el que se encarga de reparar nuestra memoria, nuestra manera de pensar. Yo les decía el otro día que cuando yo recién conocí de Cristo, mi mente estaba muy atrofiada. Andaba una neurona por ahí circulando solita pues en toda la autopista, ¿no? Cerebral. No había mucho, pues de dónde agarrar, ¿no? Pero Dios es el que va restaurando, Dios es el que te va capacitando, Dios es el que te prepara para poder servirle, para poder hacer cosas. Y eso es algo que te das cuenta que es Dios, porque de alguna otra manera, pues no se puede. A lo más que puedes hacer es hacer algún ejercicio mental, ¿no? Crucigramas y todo eso, pero eso no te va a restaurar la memoria. Pero Dios hace cosas preciosas en la vida de aquel que busca hallar su gracia. Después de esto podemos ver que Daniel creció dentro de ese imperio babilonio, como cuando lo iban a echar al foso de los leones, fue suscitada esa situación porque Nabucodonosor puso a 3 gobernadores y a un montón de sátrapas para que le dieran cuentas de todo su reino. Y uno de esos gobernadores era Daniel. Pero dice que incluso Daniel era muy superior a a los otros 2 gobernadores y a los demás sátrapas. Y como ellos vieron que no podían con él, tenían envidia de él, dice que lo tramaron algo para poder deshacerse de él, pero como no encontraban ningún fallo en él era fiel, era una persona, se manejaba en integridad, sería una persona súper esforzada. Dice que lo único que vieron para hacerle caer era referente a su Dios. Y entonces tramaron un complot contra él, le dijeron a Nabucodonosor que todo aquel que orara a cualquier otro Dios en un lapso de tantos días, que fuera echado en el foso de los leones. Y entonces, cuando dictaron ese mandamiento y Daniel lo escuchó, lo primero que hizo fue ir a su casa, abrir las ventanas de su habitación y orar 3 veces al día, dirigiéndose a Jerusalén. Y entonces, como el rey había dictado esa sentencia, ya no se podía librar, porque las leyes de Babilonia no se podían abrogar ni siquiera por el rey mismo. Entonces lo echan al foso de los leones y el rey dice que estaba en su corazón porque se vio engañado por todos esos sátrapas y porque quería a Daniel, porque dice que incluso había pensado en ponerlo sobre todo su reino. Y va a verlo al otro día de mañana y le dice: Daniel, tu Dios al que sirves te ha podido librar de los leones.
Y le contesta a Daniel, sí, Señor, mi Dios mandó a un ángel y cerró la boca de los leones. No me han hecho daño ninguno. Y el rey gozoso lo sacan y agarra a todos los sátrapas que tramaron esa trampa contra Daniel y los aventaron al foso de los leones. Y dice que todavía ni siquiera tocaban el suelo cuando habían sido despedazados por los leones. O sea que no era que no se comieron a Daniel porque no tenían hambre. Dios le cuidó, Dios halló gracia. Daniel halló gracia ante los ojos de Dios. Y esto es algo que en mi corazón está muy presente y es mi oración de poder estar como individualmente, pero también como iglesia, como cuerpo de Cristo, poder estar siempre en esa gracia del Señor, en esa gracia de Dios para poder agradar a aquel que nos llamó, porque muchas veces erramos en el orden de buscar esa gracia. Aquí por decir, acompáñenme en Proverbios, en el capítulo 3, versículo 4. Cuando Daniel se propuso en su corazón no contaminarse, él tenía una fidelidad hacia Dios, aún incluso con las circunstancias que estaba pasando. Y aquí, en este proverbio, dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿Y qué pasará? Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de quién y de los hombres. Tiene un orden, pero todo comienza en aquello que hizo Daniel también, no olvidarse. Era una ley que él había recibido en su corazón. No podía comer animales impuros. Y él no se olvidó de ello incluso con las circunstancias. Él confió en Dios y él se propuso en su corazón no contaminarse. ¿Y halló o no halló gracia delante de Dios? Nosotros tenemos que buscar de hallar gracia, porque todos los días en nuestro caminar se van a presentar cosas que van a querer contaminarte. ¿O no pasa? Todos los días de nuestro caminar. Y tenemos que estar siempre en nuestro corazón, proponiéndonos no contaminarnos de las cosas que este mundo te proporciona, que este mundo te ofrece. Necesitamos guardar en nuestro corazón esa ley que ya no está escrita en tablas de piedra. ¿En dónde está escrita? ¿En dónde tiene que estar escrita la ley de Dios en nuestra vida? En nuestro corazón. Cuando tú te presentes en una situación que puedes cometer un error, que puedes fallarle a Dios, recuerda siempre esa ley que está escrita en tu corazón y proponte en tu corazón no fallarle al Señor. En este lugar habemos personas de diferentes edades y el enemigo siempre va a buscar de qué manera tentar en la etapa, en la edad que tú estés. No puedes justificarte porque eres joven, ni tampoco te puedes justificar porque eres viejo. Perdón, mayor, ¿no? No nos podemos justificar. Tenemos que ser íntegros delante de Dios en cada situación que se presenta en nuestra vida, porque Jesucristo mismo nos puso ejemplo de esas cosas. Hay una alabanza que habla que todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien. Dios, Jesucristo, nos puso ese ejemplo. Cuando vino a ser tentado por el enemigo y le dijo, tú eres hijo de Dios, ya tienes 40 días sin comer y sin tomar agua. Manda que se conviertan en pan esas piedras. Y no, yo no me imagino una escena
del enemigo ahí con su trinche y físicamente tentando a Jesús. Es como nos tienta a nosotros en tu mente. Oyes, mira, haz esto. Oyes, mira, no te sujetes a esta persona. Oyes, ¿por qué te quiere cargar la mano? Tu jefe te exige de más. Tu vecino, ¿por qué se mete en tu vida? Y tantas situaciones que pueden venir a tu corazón, que te pueden tentar a tener actitudes incorrectas, a veces pecado, a veces simplemente actitudes incorrectas delante de Dios. Y cuando tenemos actitudes incorrectas delante de Dios, estamos desagradando a aquel que nos llamó, porque de eso se trata, hallar gracia delante de los ojos de Dios, el agradar a aquel que nos ha llamado, con todas nuestras actitudes, con toda nuestra integridad, con toda nuestra fidelidad en el corazón que debemos de tener como cristianos, como hijos de Dios, en todas las cosas que hacemos. Y necesitamos vivir que en nuestro corazón brote esa ley escrita de parte de Dios, no en tablas de piedra, sino en nuestro corazón, como lo hizo Daniel aquí, porque nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces, es importante el ejemplo que nos pone aquí Daniel de la integridad que él tenía. Y Dios se manifestó a él, la gracia se hizo presente en su vida. Y nosotros podemos ver ejemplos de muchas personas que nos pone en su palabra, que nos quedaron como testimonios, que recibieron la gracia de Dios. Podemos hablar de José, cuando él halló gracia, incluso estando en la cárcel, ¿sí o no? Porque injustamente fue llevado ahí a la cárcel, porque una mujer le levantó falsos, la esposa de Potifar. Pero incluso dentro de la cárcel halló gracia. Dios derramó de su gracia y halló gracia ante el carcelero y lo puso sobre todos los presos y sobre toda la cárcel, de manera que el carcelero ya no tenía que hacer nada, porque José estaba atendiendo esa situación y Dios había derramado gracia en la vida de este hombre, al punto que llegó a que, y no estamos hablando de grandezas, por favor, porque no es el punto, pero estamos hablando de que cuando nosotros somos fieles a Dios, Dios derrama de su gracia en nosotros y siempre te va a dar lo que Él tiene preparado para ti. Pero vemos ejemplos de personas muy puntuales en la Biblia que hallaron gracia delante de Dios, pero también hallamos personas que recibieron la gracia y después de haberla recibido, hicieron cosas, tuvieron actitudes, desobedecieron. ¿Y qué pasó? Cayeron de esa gracia. Tenemos ejemplos como los de Saúl, tenemos ejemplos como los de Elí, que no estorbó a sus hijos y después de ser el sacerdote, de ser aquella persona que Dios le hablaba, por no estorbar a sus hijos que veía que estaban haciendo pecar a Israel, terminaron sus dos hijos muertos y Elí desnucado. Cayeron de la gracia del Señor. Y tenemos ejemplos de muchas personas también que cayeron de la gracia del Señor. Y en el Antiguo Testamento nos narra de diferentes personas que recibieron esa gracia. Pero ¿sabes qué? El día de hoy nosotros tenemos algo especial. Porque el día de hoy no está solamente como que separada para algunas personas. El día de hoy Dios ha derramado de su gracia en todos los que estamos presentes el día de hoy. Y solamente hay una cosa que tenemos que hacer, de poder recibirla y de poder caminar en esa gracia y de poder cuidar de no salir y no caer nunca de esa gracia, para poder ser personas que podamos dar testimonio de la grandeza de la grandeza de Dios a través de estar viviendo en la gracia del Señor. Porque se ve cuando una persona vive en la gracia de Dios, ¿sí o no? ¿Sí se puede ver o no? Y no estamos hablando tanto de cosas materiales, sino estamos hablando de que en el caminar de una persona se ve cuando Dios lo está respaldando, ¿sí o no? Y necesitamos vivir. Y
el detalle más especial es que el día de hoy está más a nuestro alcance esa gracia, porque Dios ha derramado su gracia sobre de nosotros de una manera, pues, que en la antigüedad no tuvieron esa bendición. Incluso Jesús mismo lo decía, profetas y reyes y gente grande, deseo ver y oír lo que ustedes ven y oyen. Somos bienaventurados el día de hoy, porque la gracia se ha derramado de una forma tan especial a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Juan 1, por favor, acompáñeme. Capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En el 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, ¿qué pasó? ¿Sí estamos leyendo en el 9? Vamos a leerlo otra vez. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, ¿qué hizo? Fíjate si no es especial. Aquella luz verdadera, aquel Rey de reyes y Señor de señores, se humilló de tal forma que vino al mundo y en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Las personas que han nacido de nuevo no es algo que se pueda concebir de una manera natural, sino que es concebido por Dios. Cuando Dios te perdona, cuando tú te arrepientes de todo tu corazón, hay un nacer de nuevo y todo es hecho nuevo y tienes esa autoridad de ser llamado hijo de Dios. Gracias a que Cristo, aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre, se hizo, se manifestó a nosotros de una manera corporal y vino a este mundo. Y en el 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y además habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de qué? Y de verdad. Y Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes que mí, y lo que ya conocemos un poco. Pero yo quería enfatizar aquí, esa gracia se manifestó hacia nosotros hace más de 2000 años, y gloria a Dios de que el día de hoy podemos conocer eso y que a través de creer estas palabras fieles podamos tener acceso a ese trono de gracia donde podemos entrar confiadamente, en donde podemos buscar ese, ese oportuno socorro en los momentos en los que podemos necesitar, porque la gracia se hizo, se materializó, vino a este mundo y el día de hoy podemos ser bendecidos por ese sacrificio que Dios hizo, no solamente el de su muerte, sino el que haya venido, de que su gracia se haya derramado sobre de nosotros, sobre de la humanidad, para que todo aquel que crea no siga perdido, sino que venga vida eterna. En el Salmo 45, del 1 al 6, por favor. Y aquí dice en el 1,
Rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al rey mi canto y mi lengua es pluma de escribiente ligero. Y en el 2 dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. Y en tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Y tu diestra te enseñará cosas terribles, tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Y aquí en el 6 es algo también central, ¿eh? Dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Y aquí es donde podemos hallar el por qué tenemos que buscar la gracia de parte de Dios. Dios, ¿tú crees que pueda decir, híjoles, ya pasé, tengo 50 años más, ya me di cuenta que lo que hacía hace 50 años no era tan maduro, lo que exigía a mi hijo, ahora veo que es muy duro, tuve que haber sido más suave con él? ¿Ustedes creen que Dios pueda decir eso? Su palabra dice que Él no cambia, ¿verdad? Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y cuando tú agradas a aquel que es eterno, entonces tú estás formando en tu caminar, en tu carácter, en tu vida, algo que no vas a tener que mudar a menos que Dios te lo pida. Pero Dios te está forjando de una manera que estás agradando a Él. Y tú vas a tener una personalidad que no importa que estés con, con X o con Y o con Chelis o con Abraham. A lo mejor tú estás con Chelis y te va a decir, oye, mira, es que tienes que ser así, tienes que moverte, tienes que hacer lo otro. A lo mejor te vas con Abraham y él te va a decir, no, pues mira, tienes que ser más amoroso, ¿no? Más paciente, ¿no? Te vas con Alexis y te va a decir, no, tienes que ser tener más inspiración, ¿no? Y cada uno puede poner algo diferente, ¿sí o no? Porque cada uno tiene una personalidad, a veces dada por Dios, pero es tu personalidad. Y a veces moldeamos a la gente de acuerdo a qué? A nuestra personalidad. Pero de repente nosotros no somos Dios. Y de repente, ¿qué pasa? Que con el tiempo decimos, hubiera tratado diferente a esta persona. No era tan correcto lo que ya le estaba exigiendo hace tiempo. Tuve que haberle brindado lo que él me pedía en ese tiempo. Nosotros como hombres sí podemos decir, estaba equivocado. Por eso debemos de tener un cuidado quirúrgico con lo que edificamos en las personas, cómo moldeamos o cómo buscamos de que la gente se vuelva al Señor, porque a veces tiene que ver mucho con lo que somos nosotros, con nuestra personalidad. Y no digo que sea mala la personalidad de aquella persona que está instruyendo a alguien más, pero debemos de tener cuidado que las personas crezcan y sean edificadas en algo que es eterno, porque somos muy dados a eso. Pero también está la otra parte, somos muy dados a aprender y a moldearnos nosotros a personas. Y eso es algo que no te va a dar nunca una estabilidad, ni tampoco te va a dar hallar gracia delante ni de Dios, ni de los hombres. Necesitamos buscar tener una firmeza y que lo que nosotros estamos buscando de agradar sea aquel que es eterno y aquel que no cambia y aquel que no muda, no tiene sombra de variación. Por eso buscamos hallar la gracia delante de los ojos de Dios. Y cuando hallamos gracia delante de Dios, entonces vamos a tener gracia delante de todos los que estén a nuestro alrededor, porque Dios es el que nos pone en gracia
Y a veces cerramos en ese orden. A veces cerramos. Porque si vivo con una persona que a lo mejor, o a mi esposa misma, no le gusta que yo haga cierta actividad espiritual, a veces me moldeo a mi esposa. O si estoy con una persona cristiana que a lo mejor me está enseñando y a esa persona no le gusta X cosa o le gusta hacer algo que raya con no agradar a Dios y yo hago lo que a esa persona le gusta, probablemente esté agradando a la persona, pero ¿cómo me está viendo Dios? Y ahí es donde tenemos una estabilidad y donde debemos de tener un carácter, ¿o no? De que yo sé lo que le agrada a Dios y decirle, oye, mira, es que tienes que hacer esto. Perdón, pero yo creo que no es correcto. Y a lo mejor puedes ayudar incluso a aquella persona. Y si es correcto, amén. Porque debemos de tener un corazón. No estoy incitando a nadie a ser rebelde, ¿eh? Todo lo contrario. Pero tenemos que tener un carácter puesto de parte de Dios en nuestra vida, en nuestro caminar. Y que si vamos a hacer algo, primero pensemos en que sí le agrada a aquel que nos ha rescatado de esas tinieblas, a aquel que nos ha llamado a servirle. Si le estamos agradando a Él, porque de eso se trata, hallar gracia, que si con nuestro caminar estamos agradando a aquel que nos llamó, es muy importante que tengas forjado un carácter cristiano en tu caminar, en tu corazón, que no seas maleable en el área que está fuera del molde de Cristo. Debemos de ser maleables en ese molde de Cristo, pero todo lo que identificamos que no viene de Dios, no podemos ser moldeables en esa parte. Tenemos que tener una integridad, tenemos que tener una firmeza en nuestro caminar y una convicción, porque de eso se trata nuestro caminar cristiano, la convicción que tenemos. Y de esa forma, que no se nos olvide la ley de Dios, hallaremos gracia, porque estamos agradando a aquel que su trono es, ¿qué? Eterno. Y que su cetro es un cetro de justicia. No importa que tú veas las cosas injustas, pero si confías en aquel que sí es justo, entonces la justicia de Dios va a resplandecer y te va a poner en el lugar que tengas que estar. Por eso confiamos en ese Dios justo. Por eso Daniel, aunque estaba pasando una situación complicadísima, él no desconfió de aquel que le había dictado una ley en su corazón y que le había hecho muchísimas promesas seguramente, que creía en él. Y nosotros tenemos que tener esa integridad también para agradar a Dios. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Y si queremos hacerlo. Si queremos tener ese compromiso con Dios de decirle, Señor, yo quiero comprometerme contigo para ser una persona íntegra delante de ti. Eso ya es algo personal que tenemos que buscar cada uno y que a solas incluso, como hacía Daniel, se metió a su casa y no le importó, se puso a orar delante de Dios. Es lo que tenemos que hacer, buscar esa comunión y a través de estar orando, si quieres aprovechar una reunión, aprovecha para orar y para hacer compromisos con Dios. Si quieres hacerlo a solas en un lugar donde tú quieras estar, en tu habitación, en tu cama, en donde quieras estar, en tu patio, ora a Dios y haz compromisos con Él. Dile que te enseñe, porque Él nos enseña claramente qué es lo que tenemos que hacer. Él nos va mostrando a través de su Espíritu Santo qué es lo que tenemos que hacer. Y cuando estamos equivocados en decisiones que queremos tomar, Él también nos corrige. Y si somos sensibles, vamos a corregir lo que incluso ya tienes pensado hacer. Pero tenemos que buscar de Dios, tenemos que hacer compromisos con Él, tenemos que buscar de agradarle con todo nuestro corazón, porque Él no cambia. Si tú agradas a Dios, esa gracia que va a ser derramada en tu vida no va a durar 3 años, 4 años, 10 años. Esa gracia va a ser eterna.
¿Sí crees esas cosas? Porque aquí lo está diciendo. Va a ser una gracia derramada sobre de tu vida que tiene una duración que no los oigo hoy, están muy apagados, ¿no es cierto? Muy callados más bien. Una gracia que eterna, porque así es nuestro Dios. Aquel que pone su mirada solamente en las cosas de este mundo es el más digno de con misericordia. Por eso fijamos nuestra mirada en lo eterno, en aquel llamamiento, en la corona que Dios nos tiene preparada un día cuando estemos en su presencia. Esa es nuestra esperanza como cristianos, por eso batallamos en esta vida, por eso cuidamos nuestro corazón, porque queremos llegar un día delante del Rey, porque queremos estar en su presencia. No caminamos por otra cosa más. Y dentro de ese caminar, si podemos ser de utilidad de alguna manera, pues amén. Ahí sí se puede decir amén. Cuando podemos ser utilizados por Dios en el área que Dios te quiera poner, no buscamos grandezas. El Señor no permita que nuestro corazón se enaltezca. Desde el Antiguo Testamento, Dios ha hablado siempre en contra del orgullo, del enaltecimiento del corazón. Y tenemos que cuidar muchísimo nuestro corazón de esa parte. Pero tenemos una certeza y tenemos una convicción y por eso hablamos con tal convicción, porque no es algo que nos hayan contado solamente. Yo siempre les digo que con las ideologías que hay el día de hoy, te dicen, ¿no? Pues si tú crees solamente que tú eres mujer, aunque seas hombre, pues eres mujer y tu mente es tan poderosa que, pues que lo vas a hacer, ¿no? Y cuando conocemos a Dios solamente en nuestra mente se vuelve una ideología también. Pero nosotros hablamos con la convicción de que Dios un día se ha presentado a nuestras vidas. Y hay miles de testimonios que te pueden decir, Dios es real, Dios existe, Dios está vivo, porque Él transformó mi vida, porque Él me perdonó, porque nadie pudo hacer lo que Dios hizo en mi vida, porque es una realidad. Aquí hay personas que te pueden dar testimonio de eso. Por eso nuestro corazón siempre añora estar cerca del Señor, porque es una realidad, porque es nuestra vida el día de hoy. Entonces, busquemos agradar a aquel que es eterno, aquel que nos ha llamado, aquel que derramó de su gracia sobre de nosotros. En Tito, en el capítulo 2, versículo 11, por favor. ¿Me ayudas a leerlo, Jaciel, por favor? Con voz fuerte. Tito, capítulo 2, versículo 11. Ah, del 11 al 15, perdón. Qué especial, ¿verdad? Porque la gracia de Dios se manifestó. Esto sí lo entendemos, ¿verdad? Cuando hablamos de algo que es así como que muy a la imaginación, pero Dios, nosotros creemos, no necesitamos ver, pero con todo y eso Dios manifestó la gracia y la gracia se derramó a la humanidad. ¿De qué manera? Cuando Jesucristo vino a esta tierra, la gracia se derramó sobre Cristo y Cristo derramó gracia en nuestras vidas para poder tener acceso a esa salvación, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que tenemos que renunciar a la impiedad. ¿Qué es la impiedad? ¿Sabemos lo que es la impiedad? La impiedad
es lo contrario a la piedad. Es cuando no hay benevolencia en nuestro corazón, cuando no sentimos un dolor por los demás, cuando están sufriendo, cuando somos personas insensibles. No podemos ser personas impías. Y a los deseos humanos y vivamos en este siglo sobria. Esto quiere decir que no andemos con la mente pues como si estuviéramos mareados, que tengamos un objetivo siempre en nuestro caminar, esa esperanza que tenemos como cristianos, que no estemos sobria, que estemos en este siglo sobria y justa y piadosamente, y aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Es un mandamiento que dejó ahí, ¿no? Pablo le estaba diciendo a Tito cómo tenía que hacer. Y es algo en lo cual tenemos que vivir, es nuestra enseñanza también. Toda la gente que va viniendo tenemos que enseñarles que hay que renunciar a esa manera de vivir, al pecado, porque cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero Pablo decía, ¿a poco vamos a pecar para que la gracia sobreabunde más? No, porque aquellos que hemos sido perdonados y que hemos sido hechos libres del pecado, ¿cómo vamos a vivir en él otra vez? Ya no se puede. Tenemos que renunciar literalmente. Tú tienes que confesarlo con tu boca y renunciar. Eso es proponerse en tu corazón también. Renunciar a todo lo que proviene del mundo, a lo que no proviene de Dios. Y entonces dice que Él nos va a poder y va a poner en nuestro corazón ser un pueblo, que seamos celosos de buenas obras y vamos a ser un pueblo purificado para el Señor, que no estemos con manchas en nuestro corazón, en nuestro caminar. Necesitamos vivir. Y luego hay otra cosa más fea todavía, cuando personas que han conocido a Dios y se apartan, dice que se vuelven amigos del mundo. Y ahí es algo muy fuerte porque la palabra dice que cuando alguien se hace amigo del mundo, automáticamente, ¿qué pasa? Se constituye enemigo de Dios. Qué cosa terrible es eso. Porque no estamos hablando nada más con que Dios se molesta contigo. Cuando hablamos de constituir algo, es algo que tiene una fuerza legal. Y espiritualmente sucede lo mismo. Cuando una persona se hace amigo del mundo, va en pos de aquellas cosas que el enemigo te ofrece, con las cosas que te quiere tentar, se levanta un acta, se constituye un acta en la cual queda escrito y plasmado que te has vuelto enemigo de Dios. Qué fuerte, ¿verdad? Pero después también hay otra parte donde dice que Él nos constituye herederos. O sea que esto estamos hablando para prevenir. No podemos hacernos amigos del mundo. Tenemos que buscar de agradar a aquel que nos llamó para poder hallar gracia, una gracia eterna, que nos también esa gracia nos da un carácter y una integridad como cristianos. No te moldeas tan fácilmente a cualquier cosa, ¿verdad? Tenemos que vivir en ello. Y hay algunos, creo que es temprano todavía. ¿Van a dar las 8? ¿Está bien mi reloj? ¿Sí? Nada más vamos a leer el último versículo en Romanos 5. Capítulo 5, versículo 1. Estoy reforzando un poco la parte de la gracia de Dios. Y después, si nosotros buscamos referente a la gracia, encuentras, por eso dice que es la multiforme. Tenemos que ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Porque Pablo hablaba por decir y decía,
cuando se gloriaba, ¿no? Y le decía a los corintios, ustedes me obligaron a gloriarme. Les estoy hablando como si no estuviera acuerdo, no les hablo en el Señor. Si viene cualquier falso apóstol y les da una enseñanza, a él le creen, dice, ¿y en qué soy yo inferior a aquellos grandes apóstoles? Decía Pablo, aunque soy el más pequeño. Y les empieza a decir todas las cosas que pasó. Azotes, ¿cuántos azotes recibió Pablo? Dice que sin número. 5 veces de los judíos recibió 40 azotes menos uno. Y muchos más azotes que recibió de los romanos. Era pedrado, una vez lo dejaron por muerto prácticamente, en peligros de ríos, en peligros del camino, en peligros de ladrones. Naufragó 3 veces. Y una de ellas dice que estuvo todo un día y toda una noche en alta mar. Imagínate, o sea, y él decía, y con todo eso, ustedes dicen que mi presencia es débil y que mi palabra es despreciable. Imagínate cómo se sentía Pablo ahí después de pasar todo lo que pasaba por el Evangelio y que aquella iglesia que había establecido ahí en Corinto, pues le menospreciaran, ¿no? Y le dice, pero con todo y eso, todas estas cosas también, Dios ha permitido un aguijón ahí de Satanás para que no me enaltezca yo de sobremanera. Y le he pedido 3 veces que lo quite de mí, pero la única respuesta que me ha dicho, y me encanta cómo le dice, porque lo dice así literal, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces la multiforme gracia de Dios es extensa y es algo precioso que tenemos que estar buscando individualmente. También hablamos yo me enfoqué en esto, de poder caminar en la gracia de Dios. Ya derramó su gracia en salvación, pero tienes que buscar de caminar en esa gracia porque vas a ver el respaldo de Dios que tiene sobre de tu vida. Y como le dijo a su pueblo, no porque seas un pueblo fuerte, ni porque seas el mejor, sino todo lo contrario, porque eres el pueblo más insignificante. Porque ¿qué he hecho yo? ¿Qué has hecho tú para poder estar el día de hoy en un sitio donde Dios te ha considerado tanto? No tenemos cómo pagar la gracia de Dios. Lo único que tenemos que hacer es cuidarla, cuidar de caminar siempre en esa gracia. Es una bendición de Dios poder hacer lo más mínimo dentro de su plan, dentro de su obra. Los que estamos viviendo aquí somos bienaventurados, somos dichosos de verdad. Y no cualquiera puede tener esa dicha de poder servir a Dios de una manera tan especial, en una obra que es tan dinámica y que demanda tanto de nosotros, de nuestra persona, pero que te da mucho más de lo que tú puedas ofrecer. Así es nuestro Dios. Nos da mucho más de lo que podemos pedir o siquiera imaginar. Nuestro Dios es precioso. No le buscamos por eso, pero cuando Dios te apapacha y te bendice en tu corazón, hablo espiritualmente, no lo vamos a rechazar. Entonces vamos aquí en Romanos 5, capítulo 5, versículo 1. Y dice, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos como firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. ¿Y la esperanza qué pasa? No avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así es que, pues espero que de alguna manera haya podido despertar un pequeño o un grande deseo, o un gran deseo en tu corazón de poder buscar. Ya vivimos en esa gracia, pero a veces no nos damos cuenta y no buscamos de cuidarla.
A veces nos vamos detrás de cosas que no es agradar a Dios. Espero que de alguna forma pueda despertar en el corazón el buscar agradar al Señor y hallar su gracia, caminar en ella.